Hola, buenos días, querida iglesia, queridos hermanos. Este día domingo, una vez más, Día del Señor, y nos alegra poder conectarnos nuevamente con ustedes. Como habrán visto recién en pantalla, estábamos haciendo unas pruebas, que más que unas pruebas eran intentos de poder contactarnos con los hermanos Salgado para realizar alabanza, pero bueno, no fue posible la conexión, por eso nos atrasamos tanto. Y siendo ya como las 11:20 recién comenzamos esta reunión. Bienvenido cada uno de ustedes, siempre les decimos, inviten a otros a poder congregarse de esta manera que es la única que tenemos como posible en este tiempo. Damos gracias al Señor por esto y también el hecho de compartir esta transmisión para que otros también alcancen a recibir palabra del Señor, un tiempo de oración, un tiempo de reflexión. Y bueno, lamentablemente queríamos alabanza, pero sé que el próximo domingo seguramente vamos a poder con los hermanos Salgado conectarnos. Antes que nada vamos a hacer una oración. Quiero invitarlos así a cerrar sus ojos, pero antes de cerrar sus ojos, no se olvide de traer a toda su familia, a sus hijos, a esta iglesia virtual, allí en su hogar, que todos se sienten alrededor de la pantalla con la que usted esté viendo este culto, para que ellos también participen en el tiempo de oración, en el tiempo de reflexión, en el tiempo del mensaje central, porque es importante que la iglesia no pierda el calor del Espíritu Santo, no pierda el calor de la vida de comunidad, de congregarnos, de estar juntos, y siendo que esta es la única forma posible, bueno, aprovecharla, dar gracias al Señor por lo poco, y demos gracias al Señor por lo mucho cuando tengamos oportunidad de congregarnos nuevamente. Así cerramos los ojos entonces y hacemos una oración. Padre, en esta mañana venimos ante ti, junto con tu amada iglesia, junto con aquellos amigos, Señor, y aquellos que nos están viendo y escuchando. Padre, venimos a ti a darte las gracias por este día más de vida, te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo derramando hace más de 2000 años su sangre a favor nuestro. Señor, te damos las gracias por poder compartir este tiempo, Señor, de oración, de palabra, junto con aquellos que te aman. Señor, en esta mañana queremos entregar cada petición, cada familia, cada hogar en tus manos, Señor. Tú conoces las necesidades, tú conoces las pruebas, tú conoces, Señor, los conflictos, tú conoces, Señor Jesús, todo aquello, Señor, que el corazón de tus hijos, Señor, lleva a clamarte a ti. Señor, atiende la oración de tus hijos. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu fidelidad, gracias te damos por tu amor, Señor, poder derramar todo lo bueno, Señor Jesús, por perdonar cada día nuestras vidas, Señor, por santificarnos. Queremos entregarte así cada necesidad, Señor, de salud, cada necesidad, Señor, referente a lo relacional, cada necesidad material, Señor, todo lo relacionado a lo espiritual, Señor, llevándote así, Señor, todo lo que quiera provocar en nosotros incredulidad, duda, distracción en este día, Padre. Señor, mi Dios, toma nuestro corazón, toma nuestra mente, Padre. Te damos gracias por todas las cosas y en ti encomendamos todo lo que vamos a estar haciendo nosotros desde aquí y cada uno de nuestros hermanos desde sus hogares. Gracias, Señor. Muy buenos días también a todos. Nos alegramos profundamente de estar otra vez en esta mañana de culto y adoración. Hubiésemos querido tener la canción, pero bueno, Dios así dispuso que no en este momento y simplemente lo aceptamos y vamos encaminados a lo que ya en un ratito vamos a tener, la palabra del Señor. Así que, Susi, yo veo que tenés tu bloque preparado allí, así que les decimos a toda la familia que se prepare a escuchar este bloque dirigido a la familia, ¿sí? Mientras tanto, recuerden que ya están preparadas las preguntas que vamos a responder, que le han hecho tanto bien a las personas, y como siempre, invitar a alguien más a conectarse replicando el link en algún mensaje de WhatsApp a otras personas que estén quizá aún en otras provincias o en algún otro país. También invitar a todos los chicos a estar atentos, a tener algo para anotar, algo para captar todos los conceptos porque los van a necesitar para las preguntas
que tanto bien le han hecho a todas las personas. Bienvenidos a todos. Vamos a escucharte, Susi, con esa palabra. No vamos a saludarlos como siempre, como lo solemos hacer, a todos los que nos dejan su cariño, pero recibimos ese cariño. Sí, y hablando de recibir cariño, antes de ir a la palabra, quería dar gracias por las oraciones hacia mi madre, hacia nuestras vidas en este tiempo de dificultad. Y para poder tenerles un poco informados, a ella ya le dieron ayer el alta, pero su situación sigue siendo complicada, difícil, dolorosa, pero con la ayuda del Señor y ella muy cerquita de Dios en cuanto a ella ora y busca también auxilio en el Señor Jesús, seguimos adelante. Bien, te dejo con la palabra, Susi. Atentos todos porque hoy el culto es más corto para que todos los que se conectan puedan tener el espacio completo y no pierdan debido al poco crédito. Por eso lo hacemos corto, ¿sí? Porque hay personas que tienen poco crédito, así que para que lo aprovechen al máximo, ¿sí? Tu tiempo, Susi. Sí, yo lo que quería estar compartiendo es algo que es muy necesario que trabajemos en nuestros hijos, y eso lo vemos desde casa y lo vemos también en otras familias dentro de las iglesias, no solamente con nuestros hijos, sino sobrinos, hermanitos de la iglesia, niños en general y también, ¿por qué no los mayores, ¿no? Muchas veces, con tal de que los niños comprendan el concepto de pecado, nosotros damos ejemplos de conductas pecaminosas a ellos para que puedan comprender, ¿no? ¿Qué es el pecado? Decimos que el pecado es mentir, es robar, es adulterar, es ser violento, es usar malas palabras, la agresividad en general, el crimen y muchas otras conductas humanas que muestran la lejanía de Dios, ¿no? El estar lejos y el florecimiento en la conducta de la carne del hombre, ¿no? De la naturaleza pecaminosa. Pero vemos en este tiempo que los niños muchas veces tienen en cuenta todas estas conductas y ellos se creen que están bien delante de Dios. Ellos creen que estar en Cristo es eso, es no robar, no mentir, no pegarle a los compañeritos, no faltarle respeto a los papás, pero debemos ayudar a nuestros niños a llevarle realmente a Cristo y poder comprender qué es el pecado. Primero que nada, el pecado se inició en el huerto del Edén, con Adán y Eva, por haber tenido una actitud independiente delante de Dios, queriendo así hacer su parecer, su voluntad y no aquello que el Señor les había dicho. Es más bien una actitud. Y vamos a ver esto en una parte allí en Primera de Samuel, cuando el Señor le exhorta al rey Saúl, mostrándole su pecado, ¿no es cierto? Su actitud totalmente errada. Nos dice así en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia y prestar atención es una actitud, un corazón que se vuelca a la dependencia del Señor, a buscar agradarle y estar sujeto por amor, sabiendo que necesitamos que esta naturaleza corrupta siempre sea, vamos a decir, sanada por el Espíritu Santo, para que podamos así llevar una vida en Cristo, ¿no? Más bien el pecado es una actitud, ¿no? Y ellos deben comprender, nuestros seres queridos, cuál es la actitud del pecador. La actitud del pecador es la actitud independiente, la actitud de pensamientos egoístas, de pensamientos de este mundo, de influencias que quieren gobernar nuestra mente, nuestro corazón
y empiezan a permear, ¿no es cierto?, nuestra vida, y comenzamos a pensar de una forma que nos lleva a caminar dentro de una iglesia, dentro de un cuerpo de Cristo, pero independientes de Cristo. Y eso después nos trae grandes dolores en un futuro, porque los niños no han llegado a comprender la verdadera necesidad que tienen de arrepentirse de sus pecados, de un día decir: necesito nacer de nuevo, Cristo quiere que yo nazca de nuevo del agua y del Espíritu, debo dejar mi vieja vida, debo ser una persona que sigue al Señor, que sirve al Señor, y dejarme gobernar por Él. Nuestros niños van creciendo, gracias a Dios por eso. Vemos cómo permanecen dentro de las iglesias, eso nos alegra, pero debemos estar atentos, cada uno de los padres, cada uno de los líderes, cada uno de los pastores, estar atentos a que esa permanencia en la iglesia sea verdadera, ¿no?, como el Señor quiere, no que sea una cuestión más parecida a los sacrificios, al holocausto de aquel Antiguo Testamento, sino que sea más bien una actitud de corazón, de fidelidad a nuestro Dios, de fidelidad al Señor Jesucristo, y una dependencia de su Espíritu Santo. Amén. Eso quería estar compartiendo, para que estemos meditando en cómo llevamos a nuestros niños a Cristo, porque hay tantas circunstancias en estas últimas décadas que nos quieren agobiar, que quieren distraernos, que nos hacen correr, y muchas veces podemos desenfocarnos también como padres, desenfocarnos también como hermanos que sirven dentro de una congregación, y queremos hacerlo mejor de todo corazón, pero podemos llegar a errar en la forma en que llevamos a nuestros niños a Cristo. Por eso les invito a que cada día reflexionemos en qué es lo que estamos transmitiendo. Primero que nada, con nuestra conducta, ¿no?, con nuestra vida de santidad, y luego también con nuestras palabras, ¿no?, cómo los llevamos a ellos, cómo los llevamos a que sigan con Cristo, que sigan a Cristo. Amén. Por eso espero que estén todos los niños allí en sus hogares, escuchando también esta palabra y amando cada día más a Jesús. Bueno, por allí tenemos la oportunidad de tener a los hermanos Salgado cantando con nosotros. Sí, porque los vi correr, yo hablaba y ellos corríamos por ahí, así que bueno, vamos a ver si no podríamos hacer algunos saludos que tenemos acá. Está Vera y Juan conectados, Blanca Gordillo y su familia, María César, Anita Antón, Leti y Guille su esposo, Vivi, la familia Giuliani, los tenemos a Elvita Medina, a ver, acá tenemos, cuánta gente. Bueno, la familia Salgado, como siempre, todos, Mana Karina Oliva. Karina Oliva y su esposo Alfredo. Ezequiel, Meli. Germán Cel también, la familia Cel. Bueno, un cariño para Germán. Lili Vera también. Lili Vera, qué lindo. Bueno, hace tiempo no los vemos, que les mandamos un cariño muy grande también. También, a la familia de Nadia y Ángelo. Bueno, ustedes animen a otras personas, animen a conectarse al chat. ¿Sí? Vamos a ver en un ratito si ya los tenemos allí. Bueno, a la familia Salgado. Yo mientras tanto los dejo, vengo al final nuevamente. Bueno, adelante entonces. Bueno, ante todo prepararse, como les dije, para las preguntas, porque están interesantes. Hoy vamos a hablar, acá tenemos el título, del auxilio de Cristo. Tiempos donde muchas veces las personas comienzan a entrar en desesperación, aún los cristianos. Una de las recomendaciones que inclusive los médicos hacen es a evitar estar sumergido en las noticias, y más bien lo que la Biblia nos enseña es otra cosa. Si bien debemos informarnos, pero también es cierto que debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Ese es uno de los problemas
donde las personas entran en conflicto, entran en desesperación, en temor y en angustia. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tengamos una medida justa de la información actualizada cada día y nada más. Consejo número 1 para mantener la calma y mantener el equilibrio emocional y mental. Algunos pueden decir, estamos bien, otros realmente no lo están, y aún siendo cristianos. Por eso queremos ayudarle con este consejo. Bueno, tenemos a nuestros ministros de alabanza listos por aquí. Vamos a dar lugar un poquito a ellos. Vamos a conectarlos a ver. Muy bien, qué lindo se los ve. Gracias al Señor. Qué lindo. Bueno, muy bien. Vamos a darle lugar a la familia Salgado para que entonen unas alabanzas. Los invito a todos los que están allí a cantar con ellos también. A cantar un ratito. Brevemente, pero recuerden, el culto es para Dios. Bienvenidos, hermanos Hugo y Vero, adelante con las alabanzas. Dios les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos regala, que podemos estar hoy una vez más ante su presencia. Y a pesar de que es a través de la red y de Facebook, es los mismos nervios que se sienten cuando pasamos al púlpito, lo estamos sintiendo ahora. Así que vamos a tratar de alabar a nuestro Señor en esta mañana y agradecemos a Dios por ello. Bueno, y le pedimos a toda la iglesia, ¿no?, que se ha conectado, que alabe también al Señor, porque no solamente nosotros lo hacemos, sino que la iglesia lo tiene que hacer, y el Señor tiene presto los oídos hacia sus hijos, así que acompáñenos en esto. Pero antes le gustaría leerle, dice en Salmo 34:8, y si gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que bueno, acompáñenos ustedes de su casa. Gloria a Dios. Gracias. No hay lugar, solo estar en su presencia, Señor, en esta mañana. A tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego lo que es el lugar de mi seguridad. Me puedes enseñar que perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, ante tu corazón, a tus pies, entrego lo que es. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar que te perdonaste, te acercaste a tu presencia, te levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande,
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias, Señor, por este tiempo en cuanto nos concede, aún de lejos que estemos, pero sabemos que el Espíritu estamos cerca. Amén. Sí, estamos Señor. juntos adorándote y alabando tu gran y precioso nombre. Gracias, mi Rey, por este día tan especial que lo has Amén. hecho, Señor. Tu día, Señor, tu día, mi Rey, Amén. en el nombre de Jesús. Gracias le damos a nuestro Dios, a nuestro Rey, por este tiempo el cual nos permitió y nos concedió alabarle juntos, Amén. junto a ustedes, queridos hermanos, amada iglesia. Gracias, pastor, por este tiempo y bueno, que Dios les bendiga. Y bueno, adelante, pastor, es todo suyo. Gracias, hermano Hugo. Gracias, Berito. Gracias también, Berito, por tu cariño, por tu afecto. Gracias a los hermanos. Damos en este día en especial también por habernos acompañado. Bueno, finalmente se dio que pudiésemos tener este tiempo de adoración. Lamentamos los contratiempos, pero bueno, son cosas que pasan cuando las cosas se hacen en vivo, ¿no? Para eso están los estudios de grabación. Pero bueno, por otro lado, queríamos darle gracias a muchos de ustedes por el apoyo también a la iglesia, ¿sí? Si bien también debemos contar las buenas noticias, hemos sido ayudados de parte de los dueños de del predio, del templo, en alguna medida. También muchos de los hermanos no han dejado sus responsabilidades para con la obra del Señor y queremos darle gracias a todos ustedes. Realmente vemos la mano de Dios siempre a través de estos 18 años aquí en Córdoba. Lo hemos visto, lo seguimos viendo en tiempos difíciles como estos, y en muchos hermanos se va replicando la gracia sustentadora de Dios en sus vidas, en su salud, en sus economías personales. Así que gracias, y los que todavía no lo hicieron, bueno, los animamos a que no dejen esa responsabilidad que también tienen, si es que Jesús es vida, es su casa. Si tienen la pertenencia en ese lugar, bueno, damos gracias a Dios por ustedes, y ustedes también animándolos a que participen de este servicio, como dice la palabra del Señor. Bueno, gracias a todos. Cambiamos otra vez de tema. Vamos a entrar, para no extendernos demasiado, como lo hemos programado, para que todos los que tienen crédito acotado en el tiempo puedan contener en él toda la palabra de Dios del día de hoy. Bueno, allí tenemos el título del mensaje que ya sabían todos, ya estaba publicado en los estados de la página, de Instagram, de Facebook, en mi estado personal, donde anticipo en alguna medida el título del mensaje que vamos a tener en el culto próximo cercano.
Y en este domingo 7 de junio vamos a dar comienzo entonces a esta reflexión, para lo cual es importante la atención. Recuerde que vamos a ir relativamente rápido, pero los conceptos son importantes porque las preguntas le van a llegar instantáneamente para que no se olviden nada y se afiancen bien esos conceptos que tanto bien nos van a hacer en este tiempo. Gracias a todos. Gracias de parte de mi esposa también por ayudarnos con lo de lo de mi suegrita en este caso, con Elvita, lo cual vamos sobrellevando con firmeza y con la gracia de Dios. Bueno, vamos a leer la primera porción bíblica. Recuerden ustedes, esta la citamos en la última exposición que tuvimos. Citamos esta frase. ¿Recuerdan el contexto donde Jesús, después de haber predicado, después manda a los discípulos a cruzar el mar? En ese mar Él los manda que se adelanten en la barca y Él luego viene caminando sobre el mar. Entonces los discípulos se asustan, ven un fantasma, dicen, ¿no? Y dan gritos de miedo. Bueno, entonces ustedes conocen la historia. Bien, ahí se acerca Jesús, no teman, les dice, yo soy. Eso fue cuando tratamos el tema del miedo. Bueno, ahora vamos a ver una parte complementaria de esta historia que le vamos a dar aplicación a nuestras propias vidas en el hoy, donde vemos un contexto difícil de llevar, un contexto social, emocional, que vemos que es difícil sobrellevar para muchas personas y aún digo para muchos cristianos. No es fácil para nadie en realidad, prácticamente para nadie. Con todo, hay personas que la pasan muy mal y queremos enseñarles a que comprendan que hay herramientas que Dios nos da en su palabra, o conceptos más bien, no herramientas, conceptos que debemos adquirir y tener en cuenta para poder ser beneficiarios de la paz que Dios solo puede dar y ser libres del miedo, de la desesperación, la ansiedad, la angustia de estos tiempos, los cuales son difíciles de vivir, pero es posible vivir con la gracia de Dios. Bueno, ya vimos entonces que Jesús se acerca a la barca donde están los discípulos y Pedro es allí donde aparece y le dice, Señor, si eres tú, a lo que él o a lo que ellos pensaban que era el fantasma, si eres tú, manda que yo vaya. Y estaba Jesús caminando sobre el agua. Bien, entonces Jesús le responde, y ahí es la lectura donde comenzamos el día de hoy. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro ya estaba caminando en lo sobrenatural, caminando sobre las aguas. Usted sabe que hay un principio, el principio de Arquímedes, por el cual es imposible, un principio que Dios estableció, un principio físico, como todas las reglas físicas del universo, que están absolutamente, se pueden describir a través de la matemática, se pueden plantear, se pueden calcular y se pueden esperar resultados. Esto es fruto de la inteligencia divina que ha planteado el universo de esta manera, ¿no? Que se puede describir a través de la matemática, que es apasionante y absolutamente maravilloso. Pero acá Jesús le hace a Pedro quebrantar no un mandamiento, sino una regla del universo, no es una cuestión moral, es una cuestión física, ¿sí? Que no es lo mismo. No está quebrantando la ley moral Dios, está quebrantando una ley física o pasando a lo sobrenatural más bien, o saliendo del contexto de lo natural. No voy a usar la palabra quebrantar porque se puede malinterpretar. Pero comienza a caminar sobre las aguas. Pero, dice el verso 30, al ver el fuerte viento, imagínense, estaba en medio de la tempestad allí, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, no tardó el Señor Jesús, porque Pedro dice que comenzó a hundirse, no estaba ahogándose, comenzó a hundirse. Imagínense, los pies sobre la superficie del agua comienzan a perder esa solidez, ese contacto sólido comienza a desaparecer.
y él comenzó a hundirse, y es ahí donde grita, Señor, sálvame. Imagínense la escena, debe ser espectacular, algo maravilloso, digno de ser contemplado. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En realidad, creo que a Pedro, ni a usted ni a mí nos importaría mucho si el Señor nos reta, se enoja con nosotros con tal de que nos salve verdaderamente. Pero eso es lo importante, que aún en esa condición el Señor le estaba enseñando a Pedro, a usted y a mí. Bueno, le dice, hombre de poca fe, o sea, de poca confianza en la persona que le dijo ven. Hay algunos detalles que hemos analizado más de una vez. Aquí el tema de quitar los ojos de la persona de Jesús, dejar de oír su palabra. Y esto bien lo podemos aplicar al hoy, ¿verdad? Cuando dejamos de oír la palabra y empezamos a oír el noticiero todo el día, es donde comenzamos a hundirnos en la desesperación, comenzamos a tomar decisiones incorrectas y a caminar de manera loca prácticamente en la vida diaria. Bueno, pero lo importante es que si estamos mal y nos estamos hundiendo en esta vida, todavía si es que amamos a Dios, tenemos la oportunidad de dar el grito de auxilio para buscar el auxilio de Cristo, ¿no? Aunque Él nos va a decir, nos va a marcar nuestro error. Estamos hundiéndonos no porque Dios nos ha abandonado, sino porque nosotros abandonamos a Dios. Nosotros dejamos de oír su palabra, nosotros dejamos de fijar nuestra mirada en Él, o sea, en el sentido de dejar de atender continuamente a su palabra y mantener nuestra relación cercana a Él, apartándonos en pos de nuestros propios pensamientos, nuestro tiempo personal particular. Bien, entonces, yo ahora quiero, antes de, ya hemos tenido esta introducción, digamos contexto, vamos a hacer una breve oración. Yo quiero que usted le pida a Dios ayuda. Después va a entender por qué le hago orar en este momento. Ore conmigo brevemente. Padre, oramos brevemente para pedirte ayuda, para comprender la profundidad de tu palabra expuesta en el día de hoy. Te rogamos humildemente que nos des esa gracia para comprender todo lo que nos tengas que decir, para afianzar esos conceptos aún luego en las preguntas, poder responder correctamente, habiendo entendido todo lo que tú nos enseñaste. Te damos gracias, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús y decimos juntos, ustedes, nosotros, amén. Bien, vamos entonces a ver una serie de puntos donde vamos a ver a Dios auxiliando gente, a Dios auxiliando personas. Primeramente vamos a ver un salmo donde se nos incluye a todos los creyentes, donde el salmista expresa de manera maravillosa quién es Dios para aquellos que estamos en problemas. Bueno, para esto vamos a ver el auxilio para todos nosotros y en las peores situaciones. Para esto vamos a citar el Salmo 46, verso 1, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bien, es un llamado, ¿no?, al cual todos deberíamos acudir, a ampararnos en el Dios de nuestra fortaleza, quien se define a sí mismo como pronto auxilio, no lento o tardío auxilio, sino el pronto auxilio, al cual podemos acudir y que va a tener una inmediata respuesta a nuestra petición. Claro, obviamente debemos entender algo antes en este primer punto. El contexto en el cual vivimos hoy, la cultura en la cual estamos sumergidos en este tiempo. Vemos sobre todo que se induce a la juventud a ser autosuficiente. ¿Qué significa el término autosuficiencia?
lo cual nos lleva a pensar que una persona es autosuficiente. Bueno, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, vemos que es la persona que se vale por sí misma. O sea, una definición bastante neutra. Cuando buscamos el concepto que se tiene en la sociedad contemporánea de la palabra autosuficiencia, es una palabra más bien positiva, que habla de personas que se valen por sí mismas, de personas que dependen de sí mismas, de personas que tienen las capacidades en sí mismas para salir adelante en toda circunstancia. Bueno, en general se define así en términos de la cultura moderna. Vemos que en la Biblia, por el contrario, el contexto de la Biblia nos habla de una palabra más bien negativa. ¿Por qué? Porque la persona autosuficiente es la persona que no necesita de nadie, y allí diría ni de Dios. Bueno, eso es lo que la cultura continuamente bombardea sobre nuestros jóvenes cristianos mayormente en el hoy, invitándoles a valerse por sí mismos, apelando también a la naturaleza humana. Usted recuerde que la Biblia enseña que una de las cualidades más sobresalientes de la juventud es la fuerza física, la velocidad mental, la capacidad de alcanzar objetivos, de enfrentar desafíos y vencerlos. Eso habla de el peligro que tiene la juventud. Por eso caen tantos jóvenes en el error, por eso hay tanta apostasía juvenil también en general. Por eso hay tantos jóvenes que se debilitan fácilmente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque se sienten autosuficientes. Se sienten capaces de llevar adelante sus vidas porque sienten fuerza, sienten salud, tienen el poco dinero que necesitan, poco o mucho lo tienen, sienten que no necesitan el consejo de sus pastores, ni de sus padres, ni de sus jefes, ni de nadie adulto, sienten que tienen la capacidad para arreglárselas solos, los problemas que tienen relativamente los solucionan fácil, si no los evaden, corren y van en otra dirección, no hay mayormente compromiso, no hay mayormente responsabilidades, es bastante fácil salir, hay mucha fuerza, hay muchos recursos y pocos desafíos. Por eso la Biblia dice que la juventud es vanidad. ¿Por qué? Y porque eso es solo apariencia. Por eso es que después, cuando los seres humanos comienzan a crecer y empiezan a enfrentar los dolores de la vida, se dan cuenta que ya no pueden enfrentar la vida como creían que podían cuando eran jóvenes. Y empiezan a acudir a Dios. Ahí hay una de las razones por qué la autosuficiencia es un pecado en la Biblia, porque estamos creyendo que podemos, sin nuestros pastores, sin nuestros hermanos, sin nuestra iglesia, sin nuestros padres y sin Dios. Podemos vivir sin orar, sin congregarnos, sin leer la Biblia, sin depender de Dios, sin buscar a Dios en oración, sin pensar en Dios siquiera a la hora de decidir algo, porque sentimos capacidad para hacerlo. Bueno, ese es el pecado de la Biblia, la autosuficiencia. Eso ténganlo en cuenta porque lo van a necesitar para las respuestas. Bien, ahí es donde necesitamos entender esto de la autosuficiencia. Pero vamos a continuar ahora con algunos lindos ejemplos de la Biblia, de hombres ya grandes que Dios mismo los condujo a situaciones tan complejas que fueron naturalmente imposibles de sortear, donde indefectiblemente necesitaron de la ayuda y el auxilio de Dios. Vamos a ver el caso, en el punto 2, del socorro del rey Asa o al rey Asa. Recuerde que el rey Asa tuvo que pasar por una situación bastante difícil porque él estaba enfrentando a un ejército de millones, dice la Biblia. No se levantaron los enemigos de Israel, los enemigos de Judá mayormente, no, cuando uno dice Israel a veces dice los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? A eso se refiere. Bueno, se levantaron como 1.000.000 los etíopes contra Asa el rey, contra toda la ciudad y contra todo el reino. Ante semejante diferencia militar, era imposible vencer en esa batalla, era imposible sino esperar simplemente la muerte. Es entonces donde el rey Asa, en 2 de Crónicas 14, 11, en el verso 11,
hay una frase que dice, y clamó Asa a su Dios, a nuestro Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna para dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y ve el verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Los etíopes eran tremendos ejércitos que venían, según dice la Biblia, en millones. No importa mucho si era una hipérbole el término, no importa mucho, o si era realmente en millones. Probablemente es más una hipérbole que un dato numérico. Es una manera de decir, vino el mundo, eso es una hipérbole. Bueno, el mundo entero está en casa, obviamente no se puede. Bueno, a eso se refiere. Bien, entonces el rey Asa clamó a Dios y Dios le dio inmediatamente ayuda en esa batalla. En esa batalla Dios le respondió y los etíopes huyeron y después los persiguieron y los aniquilaron. Hay una situación semejante con otro rey piadoso de Judá, del reino de Judá, es el rey Josafat. ¿Ustedes recuerdan el rey Josafat? Bueno, ustedes saben que en el reino del norte, el rey Israel, estaba ese malvado Acab, la esposa Jezabel. Eran un matrimonio desastroso, como reyes eran lo peor de Israel. Bueno, y estaban allí teniendo alguna relación social y lo invita a Acab a una batalla, ir contra Ramot de Galaad, a luchar contra los enemigos y tomar la ciudad. Bueno, y le dice al rey Josafat que se disfrace de Acab, como que él es el rey Acab, ¿no? Y que vaya a la batalla y que los ayude. Y bueno, entonces el rey Josafat, miren qué torpe decisión, va con un rey impío, con un hermano impío a tener una batalla que no tendría que haberse metido, pero ahí va Josafat, va necia y tontamente a meterse donde Dios no lo mandó. Efectivamente, a veces nosotros, por no pensar, por no orar, por no buscar a Dios, vamos, es un hermano en Cristo, decimos, sí, no es hermano, pero para nada. Acab no era hermano en Cristo de Josafat. Sin embargo, como era de Israel, como era el rey, como era el reino del norte, bueno, vamos, son hermanos después de todo, debemos amar a nuestros hermanos. Bueno, se metió en un lío Josafat, como nosotros nos metemos en líos, por querer ser más buenos que Dios, por a veces querer tratar, no de ayudar, sino decir, bueno, soy bueno y debo hacer algo de misericordia, y a veces eso porque no pensamos, no oramos, no estudiamos, no leemos la Biblia, no aceptamos el consejo como en el caso de Josafat, si hubiese escuchado a sus profetas, o los profetas, o los ancianos, o hubiese leído un poco más la Biblia, o hubiese estado en la presencia de Dios, no hubiese cometido ese error. Bueno, la cuestión es que cometió ese error, y vemos que en 2 Crónicas 18, verso 31, dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, recuerden que estaba todo el ejército enemigo, y los capitanes del ejército enemigo le dijeron a los soldados, ustedes no peleen contra nadie, solamente vayan contra Acab y peleen contra el rey, nada más, vayan y mátenlo a Acab. O sea, estaba la sentencia de muerte sobre Acab. Bien, entonces Josafat salió disfrazado del rey Acab. Bueno, sale a la batalla. Dice 2 Crónicas 18:31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Pensaban que era Acab, el rey del reino del norte de Israel. Y lo rodearon para pelear, porque ese era el plan que tenían, ¿no? Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. O sea, ya lo iban a matar. Y lo apartó de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Es ahí donde Dios lo libró, Dios lo ayudó y apartó a los enemigos de él. Fíjense cómo Dios llegó a tiempo, Dios nunca llega tarde. Decimos, bueno, este es otro caso donde vemos que aún en la torpeza de Josafat, clamó a Dios, como quizá la ingenua fe de Pedro al principio, que comenzó a hundirse
era Jesús el que lo mandó, pero él miró para otro lado, él desatendió la voz de Jesucristo. Nosotros desatendemos la voz de Dios, Josafat desatendió la voz de Dios, se unió al impío. La Biblia nos enseña que nosotros no debemos juntarnos con aquel que llamándose hermano es idólatra, homicida, ladrón, bueno, lo que sea. No deberíamos con el tal ni aún comer. Nosotros vamos y nos relacionamos como acaba, hacemos mal. Claro, después vienen los problemas y pedimos auxilio. Bueno, menos mal que en su misericordia Dios nos ayuda. Pero no siempre puede que pase esto, cuidado, esto no es una regla matemática. Es una muestra de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, que como naturalmente es obvio que Asa, ni Josafat, ni vos, ni yo la merecemos. Pero Dios quiso manifestarla. No quiere decir que está obligado a salvarte, pero sí Él quiso hacerlo con estas personas. Bien, vemos otro también bien cabezadura, como yo, como vos, ¿no? Muchas veces somos muy cabezaduras, muy obstinados, y con nuestra plata vamos y hacemos lo que creemos oportuno en ese tiempo, desobedeciendo la voz de Dios. ¿Sabe a quién me refiero? A Jonás. Yo quiero que vea el auxilio a Jonás, el profeta, que tenía responsabilidades para con Dios, como vos y como yo, pero a veces hicimos o hacemos como Jonás, pagamos nuestro boleto en barco para ir a Tarsis, o sea, para ir para otro lado de donde Dios nos manda. Dios nos manda a ser fieles, humildes, obedientes, sumisos, callados, trabajar, luchar, ayudarnos mutuamente, pero nosotros miramos para otro lado y después vienen los problemas. Bueno, ustedes saben todos los problemas de Jonás. ¿Dónde terminó? ¿Dónde fue él a parar? Y allí desde el vientre del pez donde estaba Jonás, en Jonás capítulo 2, verso 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Bueno, ahí vemos otro caso bien notable de una persona que no era perfecta, ni Jonás, ni Acab. Acab no era creyente, definitivamente. Josafat, Asa, dentro de todo manifestaban piedad. Así también cuando leímos el Salmo 46 al principio, como el mismo Pedro, amaban a Dios, pero no estaban en óptimas condiciones de fe. La de Pedro era poca, la de Josafat era torpe, la de Asa era una buena manifestación de fe. Bueno, ¿y qué tal la tuya? ¿Qué tal la mía? ¿Verdad? Podríamos verlo. Bien, bueno, ahora vamos a ver los testimonios del gran rey David. ¿Qué les parece? Estos son maravillosos. En el punto 5, miren, son los testimonios que él deja en los salmos de él, que inspiró el Espíritu Santo. Pero miren, Salmos 3, verso 3, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Qué tremendo, ¿no? Salmos 18, 6, vayan anotando, Salmos 18, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Otro tremendo salmo. Salmos 30, verso 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Si quiere otro caso, recuerda el rey Ezequías, que también enfermó gravemente de muerte y clamó, y Dios le respondió instantáneamente por el profeta Isaías. Fue tremendo, ¿no? Bueno, ahí ven de esos casos de auxilio inmediato de Dios. No terminó de llorar Ezequías por su enfermedad terminal, que Dios ya lo había socorrido. Bien, Salmos 22, 24, seguimos con los testimonios de David. Dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Acá está hablando en un sentido general el rey David. Esto es lindo para aplicarlo a tu vida. Vos estás afligido. Bueno, Dios no abomina tu condición de aflicción, de desesperación, sino que cuando clames a Él, Él te va a oír.
Vamos a ver ahora los testimonios, el último punto, el 6, los testimonios de otros salmistas. Fíjense el Salmo 66, 16. Dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Evidentemente, el corazón no puede estar mirando a la iniquidad, porque Dios no escucha a los pecadores. Dios escucha a aquellos que son temerosos de Dios y hacen su voluntad. Los fariseos lo sabían. Aquel que había sido sanado le dijo cuando le preguntaron: ¿quién te sanó? Bueno, sea quien sea, no sé, pero sabemos algo, que Dios no escucha a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Recuerdan eso? Bien. Bueno, entonces aquí tenemos otro caso donde vemos claramente que Dios no escucha a cualquiera que clama en el nombre de Jesús o aplica el nombre de Jesús a todo lo que viene por ahí. Dios escucha a los humildes, obedientes, que perseveran haciendo su palabra en el temor de Dios. Bueno, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El Salmo 120, otro testimonio de otro salmista. Algunos salmos, recuerde que no todos son de David, algunos masquiles, otros son de algunos autores anónimos, compilados en la Biblia, otros son también de Moisés. Bueno, vemos ahí, pero la mayoría de David. Bueno, Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿No te has sentido agobiado de personas malvadas? Bueno, esta es una oportunidad para aprender también. Salmo 138, 3 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Quizá estás debilitado hoy porque te falta oración. Este viernes tuvimos oración, oraste con nosotros, le dispusiste tiempo a orar. No, es que yo me sentía bien. Ese es el problema. Estabas vanamente sintiéndote autosuficiente. Estabas desconectado del mover del pueblo de Dios, haciendo tu trabajo. Hay muchos problemas. Bueno, los muchos problemas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El tener todo, no tener problemas, tener trabajo, tener dinero en este tiempo, te hace sentir cómodo. No necesitas mucho, ya ni siquiera pones el teléfono allí y ni siquiera escuchas la prédica, te vas para otro lado. Estoy ahí, pero no estoy. Bueno, lo mismo que en la iglesia, estar sentado y tener la mente en otro lado. O ni venir, quedarse a dormir. Bueno, eso es una expresión de autosuficiencia, porque cuando estamos desesperados, cuando vemos el horizonte negro, hacemos lo que hizo Pedro, lo que hizo Asa, lo que hizo Josafat, lo que hizo Ezequías, lo que hizo David, lo que hicieron los salmistas, lo que hiciste vos, lo que hago yo es pedir auxilio a Dios. Pero debemos evitar manipular a Dios. Obviamente, Dios quizá nos tenga que enseñar y disciplinar si somos excesivamente autosuficientes y perseveramos en no depender de Dios. Por eso es que vienen los dolores en la vida, porque nos enseñan a depender de su gracia, de su gracia. Bueno, vamos a ver entonces ahora ejemplos de personas debilitadas. Escuchen este concepto, debilitadas por Dios para servir a Dios. Esto va a verlo usted como es totalmente contrario a la cultura moderna, donde te invitan a vivir tu vida, a hacer la tuya, confiar en tu corazón, seguir tu corazón, buscar a alguien que te quiera, alguien que te dé y que vos seas el centro del mundo, como los cristianos que puedan tener su predicador favorito, puedan tener su hora favorita, su mundo favorito en su celular personalizado. Y siendo autosuficientes, ellos teniendo su cristianismo completo, pero en casa, sin depender de su congregación. O sea, no necesitan de su gente. Viven de su teléfono y de su cristianismo celular, vamos a llamarlo así. Bueno, ejemplos de personas debilitadas por Dios para servir a Dios. Jacob, ¿recuerda Jacob? Mire, Jacob en Génesis 32, 25, recuerda que peleó con el ángel. Jacob venía de todo, ya de huir de la casa de Labán, donde él había estado tantos años,
había ya prosperado, había sido enriquecido, le iba muy bien, Dios lo bendijo mucho a Jacob, tenía ya mucha familia, le iba muy bien económicamente y ya estaba encaminado a la libertad. Pero ya en esa condición y luchando cuando se iba a encontrar con su hermano, él tuvo ahí que buscar la salida, se encontró en problemas. Bien. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios le tuvo que descoyuntar el muslo para que Jacob quede rengo para toda su vida, para que no sea un luchador independiente, sino que siempre tenga que andar rengo en la vida. Para enfrentarse a su hermano, los desafíos de la vida, vivir en carpas y vivir en tiendas, mejor dicho, como se decía en ese tiempo. Vivir ya no como un hombre que podía correr, cabalgar como quisiera, sino con un muslo descoyuntado, ya era más difícil enfrentarse a un enemigo. Bueno, vemos otro caso, Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? Un hombre que ya de por sí era temeroso, miedoso. La Biblia enseña que era miedoso, era débil, era el más chico. Era un hombre que se sentía ya indefenso, que se sentía, vamos a decir que tenía un bajo concepto de sí mismo, la autoestima baja, si quieren, como se dice hoy. Bueno, Gedeón es uno de aquellos que tenía la autoestima un poco baja. Miren en Jueces 7:7, ya después de que Gedeón había sido llamado a libertar a Israel, miren, síganme en Jueces 7:7. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300... Recuerden que se habían juntado 33.000 a Gedeón para luchar contra los madianitas. 33.000 que lo iban a acompañar a la batalla. Y Gedeón dijo, tengo un ejército potente para vencer a mi enemigo. Bien, le dijo Dios, tenés 33.000, te voy a dejar 300 nada más. Bien, fue entonces que con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, dijo Dios, y entregaré a los madianitas en tu mano y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Como diciendo, no. Tantos soldados no, 33.000 no, 300. Nada más que 300 y con esto yo los voy a salvar. Eso habla de que Dios sometió a debilidad a Jacob, vemos, a Gedeón. Y ahora vamos por los discípulos, para ver algunos nomás de personas que han sido sometidas a debilidad. Quizá más actuales, más ellos ahora portadores del Evangelio, como vos y como yo. Como muchos pensamos, cuando yo tenga recursos económicos, voy a comenzar a servir a Dios. Cuando yo tenga recursos financieros, voy a comenzar a ayudar a mi iglesia. Cuando me capacite, voy a hacer seguramente alguna casa de oración, algún lugar para tener un grupo pequeño. Cuando yo, siempre esperamos ser fuertes para hacer lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio, ayudarnos como iglesia y mantenernos unidos en la presencia del Señor. Bueno, quiero que vean cómo manda Jesús a sus discípulos, los discípulos de Él, de Jesús. Dice en Lucas 9, capítulo 9, ¿no? Verso 2, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, prácticamente con lo opuesto, nada más. Fíjense, qué pocos recursos. Hoy decimos, no, tenemos que juntar dinero para ir y conquistar allá. Bueno, por supuesto, algo hay que llevar, o sea, no se puede ir sin nada. Ellos no fueron sin nada, fueron con poco, digamos, con pocos recursos. Lo suficiente para sentirse indefensos, pero lo suficiente para que sea una herramienta de Dios, como la herramienta que le dio Dios a Moisés. ¿Qué le dio como herramienta? Un bordón, un bastón, si quiere, un palo. Eso es lo que le dio Dios. Con eso libertarás a mi pueblo Israel. Ven cómo Dios es el que somete a debilidad a sus hijos, a sus fieles, a sus santos. Es Dios quien los somete a debilidad. ¿Y qué tal Pablo? Bueno, todo el mundo sabe lo de Pablo, pero vamos a repasarlo. Recuerdan que Pablo, esto es lo que quizá derriba el orgullo
autosuficiente del cristianismo moderno, autosuficiente, pecaminoso, horrendo, que vemos hoy que se predica tanto, ¿no? Donde el centro de la prédica es el oyente, donde el centro del mensaje es la persona, no Cristo. Bien, vemos que en 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bien, vemos, un Pablo que es azotado finalmente por demonios o por un demonio que lo limitaba, no se dice qué en la Biblia, no importa, lo limitaba a Pablo, lo entorpecía sus capacidades, lo sujetaba a debilidad para servir a Dios. Es Dios el que envía el mensajero de Satanás. Ese mensajero de Satanás, sí. Es Dios quien debilita. ¿Pero para qué? ¿Para qué debilita Dios a sus ministros, a sus siervos, a sus hijos? ¿Para qué los debilita? ¿Para qué, teniendo baja autoestima, no les sube la autoestima? Hoy vemos mucha psicología en ese sentido, donde la Biblia nos enseña que hay que tener un correcto concepto de nosotros mismos. Bien, está bien, no vamos a discutir eso. Pero la Biblia no muestra que Dios se ensaña en subir la autoestima, sino más bien Dios muestra que a veces Él tiende a bajar la autoestima y a someternos a debilidades que son insorteables, por decirlo así, que son insalvables, que no podemos pasar por encima. Bien, por eso es que termino definiendo esta frase: no se hace la obra de Dios sin Dios. Nosotros somos muy aptos y muy rápidos para hacer la obra de Dios supuestamente, pero independientes de Dios. Lo que nosotros creemos es la obra de Dios. Lo que nos viene a la mente, lo que sentimos en el corazón, nos guiamos por eso. Bueno, no está bien, y es por eso que Dios mismo, si es que somos sus hijos, que le amamos, Él nos someterá a debilidades, nos mandará a depender de Él, de su gracia, de su misericordia, y no siempre nos multiplicará todo lo que nosotros queremos que nos multiplique para que le sirvamos. Estamos muy acostumbrados a decir: cuando tenga todo lo haré. Jesús dice: no, vení como estás, que así yo te mando. Así quiero que me sirvas y así quiero que hagas la obra de Dios, con lo opuesto. Y nosotros, claro, decimos: no puedo. Dios dice: sí puedes. Gedeón dijo lo mismo, Isaías dijo lo mismo, Jeremías dijo lo mismo, Moisés dijo lo mismo, vos decís lo mismo, y yo también dije lo mismo más de una vez. Pero Dios es aquel que nos manda a hacer la obra de Dios con Él. Sin Él nada es posible. Y para esto voy a citar primero en el Antiguo Testamento a Zacarías, ¿recuerdan? En Zacarías, a Zorobabel voy a citar, el gobernador de Israel, de Judá, digamos, que tenía el mandato de estar gobernando, obviamente estaba bajo el reinado medo-persa, ellos salían del exilio, después el cautiverio babilónico, en esos 70 años de cautiverio cae el imperio babilónico, viene el imperio medo-persa, ellos reciben el mandato del rey Ciro para ir a reedificar Jerusalén. Bueno, ahí está Esdras, Nehemías, Zorobabel, varios hombres muy fieles, y un pueblo de esclavos prácticamente, porque eran 70 años de esclavitud o de servicio a una nación ajena, y se les comisiona reedificar una ciudad, el templo, el servicio a Dios y demás. Todo eso hace que en esa situación de debilidad vemos que había que hacer la obra de Dios. Bueno, es ahí donde Dios le dice por medio del profeta Zacarías a Zorobabel, ante tanta obra que hay que hacer, le dice Dios, en el verso 6 del capítulo 4. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, le estaba diciendo al gobernador Zorobabel: esta obra se hace con mi Espíritu Santo. No es con la fuerza humana, no es con el ejército que van a defenderse, es con mi Espíritu Santo. Claro, esto no quiere decir que Zorobabel se iba a echar a dormir,
en su litera, en su cama, ahí quedarse a descansar y que bueno, es el Espíritu Santo haga la obra de Dios. No, Nehemías trabajó, Esdras trabajó, Zorobabel trabajó, el pueblo se animó y trabajó, pero también se deprimió, sintió miedo, había mucha gente metiendo temor, mucha gente haciendo lío, muchos hermanos en la fe trayendo desaliento, desánimo, siendo rebeldes, conflictivos, generando problemas. ¿Recuerdan? Aún los mismos judíos decían a los que estaban trabajando, no, ese muro se va a subir una zorra y se les va a caer. O sea, ellos mismos, los hermanos, desalentaban a los hermanos. Estaban los matrimonios mixtos y luchaban y se rebelaban contra Nehemías. Nehemías tuvo que agarrarlos de los pelos a muchos judíos que estaban entre matrimonios mixtos para que no contaminen el pueblo de Dios. Los agarró de los cabellos. Imagínense hoy si nosotros, hermano, deja de vivir en adulterio y así, salí de nuestro medio si vas a vivir así. Imagínense, no es posible. Bueno, pero vea hasta qué punto llegaba el pueblo de Dios a estar en conflicto, ¿no? Bueno, entonces en tal situación Dios le dice, tranquilo Zorobabel, esto se hace con mi Espíritu Santo. Ustedes trabajen, cumplan sus responsabilidades, vigilen, velen. En vano vela la guardia si Jehová no cuida de la ciudad. En vano edifican los edificadores si Jehová no edificare la casa. O sea, los edificadores deben edificar, los que velan deben vigilar. Pero si Dios no está con ellos, no sirve para nada. Ese es el punto. Anótelo porque es una pregunta de las que tiene que responder. Bien, y en Juan vemos el mismo concepto. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada. Ese es el punto. Nada podéis hacer. Nada. Nosotros hacemos tantas cosas sin Cristo, pero debemos entender que necesitamos a Cristo. Necesitamos, y Cristo y su cuerpo, su iglesia, uno son. El Padre, uno son. Nosotros y el Padre somos uno. En Cristo. Y todos los cristianos deben estar en Cristo, unidos al pueblo, trabajando juntos, separados del cuerpo, separados de Cristo. Nada podrán hacer. Podrán hacer obras de bien. Todo el mundo las hace sin Dios. Hasta el diablo hace obras buenas. Los impíos hacen obras buenas, obras de caridad, obras de mucha envergadura. Muchísimo bien hacen en el mundo. Y está bien. Gracias a Dios por ello, pero no es la obra de Dios, es la obra del hombre, es la obra de la carne, es la obra buena, la obra saludable, la obra que trae bien a la humanidad, pero no es la obra de Dios. Es la obra que satisface la necesidad humana de hacer el bien, de sentirse realizado, de hacer misericordia. Es parte de la naturaleza humana el querer ayudar a alguien, se siente empatía por el prójimo, pero eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo habla de la empatía hoy. Pero eso no es la obra de Dios. O sea, en el hacer la obra de Dios tenemos empatía, pero el tener empatía no es hacer la obra de Dios. Cuidado con eso, ¿eh? Hay muchos cristianos que están cometiendo el error de vivir sin Dios, vivir sin iglesia, vivir sin pastor, vivir sin cuerpo, vivir sin congregarse, vivir sin nada y esperar que Dios le diga, bien, buen siervo y fiel. No es buen siervo y fiel, porque no hace la obra de Dios, porque hace la obra de Dios supuestamente, pero sin Dios. Bien, entonces cerramos con este salmo precioso, este mensaje en el día de hoy. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece Salmos 34, 4 al 10? Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice luego en el verso 6, este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice también, gustad y ved. O sea, esto hay que gustarlo, es para degustarlo, para disfrutarlo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta
de ningún bien. Dios estará contigo, Dios será tu pronto auxilio. Por supuesto que tenés que cumplir tus responsabilidades, pero Dios nunca faltará a su palabra. Él es pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Y cuando clamemos a Él, aunque los que parecen leones padecen hambre, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Por eso hoy le damos gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Padre Celestial, gracias por este tiempo de verdad y palabra. Gracias por ayudarnos a depender de Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos a deshacernos de la autosuficiencia pecaminosa, deshacernos del orgullo, del engreimiento, del aislamiento al cual nos sometemos cuando vivimos independientes del resto del cuerpo, Señor. Ayúdanos a ser complementarios, a ser de mutua ayuda, a ser personas que aman al resto, que aman a los miembros del cuerpo como son y buscan sinceramente con alegría y humildad hacer tu voluntad. Yo bendigo a cada familia, bendigo cada hogar, bendigo cada ministro, bendigo cada papá, cada mamá, cada niño, joven, adulto, hombre o mujer, cada anciano, Padre. Para tu gloria te pido que tu Espíritu Santo sature su hogar, sature sus corazones sobre todas las cosas. La paz de Cristo inunde sus vidas y un intenso deseo de buscar a Dios esté en cada uno de ellos. Padre, gracias porque podemos acudir humildemente, reconociendo que muchas veces hemos sido orgullosos, soberbios, autosuficientes, ni hemos pensado, ni hemos dirigido una palabra a ti para pedir dirección, socorro y ayuda. Padre, perdónanos, pero también ayúdanos a serte fieles ahora y siempre, en el nombre de Jesús, y decimos todos, amén. Muy bien, mis amados hermanos, cerramos por aquí para que todos puedan tener el mensaje. Gracias por habernos acompañado. Les dejo un beso de parte de mi esposa, Susi, un abrazo de parte de mis hijos, que están aquí conmigo ayudándome. De los pastores, como Roberto y Dali, que estamos continuamente unidos, con los colaboradores. Hablen con ellos, ellos hablan con nosotros, estamos unidos unos a otros. Gracias por el apoyo a la iglesia, gracias por las palabras de aliento, de afecto, la ayuda de muchas hermanas maravillosas que tenemos. Gracias por ayudarnos con las empanadas también en el día de ayer. Gracias a todos los que hicieron todo lo posible para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, dependiendo en todo de Dios. Estamos para servirles. Cualquier cosa se comunican con nosotros. Por ahora nada más, nos reencontraremos el miércoles en una próxima reunión. Quizás sigamos la serie La Iglesia que Todos Queremos, pero ahora les animamos a responder el cuestionario que en instantes ya estará llegando a sus respectivos teléfonos o estará subido a Facebook. Recuerden que esta prédica más tarde, en un par de horas, estará luego en YouTube disponible también para ser escuchada y compartida. Nada más por ahora, que Dios les bendiga, nuestro sincero deseo de bendición. Hasta pronto, gracias.